Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que están sintonizando en el día de hoy. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en Él. Estamos transmitiendo desde el Templo Pentecostal de las Asambleas de Dios en Atotejas, Bayamón, y le damos gracias al Señor por este privilegio tan maravilloso que el Señor nos permite. En esta hora nos unimos a cientos de personas, hermanos, y gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas que de alguna forma u otra Dios les permite llegar, y de esas santas convocaciones que hace el Señor a través de todos los tiempos y a través de todas las formas habidas y por haber que Él tiene, porque nos ama con amor eterno. No es una casualidad que usted esté recibiendo este mensaje en el día de hoy. Hoy nos proponemos cubrir a través de un estudio el tema el tabernáculo y su relación con Jesús, porque todos los elementos y toda la acción que estaba en el tabernáculo, ese modelo que Dios le dio a Moisés y que a su vez le dio la oportunidad de que se pudiera levantar y el pueblo ver lo que era la morada o la casa de Dios rodante, porque se movía a diferentes partes, pues todo eso tenía que ver con la sombra de lo que iba a ser en un momento determinado la vida de Jesús, que era el que iba a traer luz sobre aquello que había sido establecido en la antigüedad. Así que vamos nosotros a través de lo que vamos a estudiar en el día de hoy, nos vamos a través de un estudio, el tabernáculo y su relación con Jesús. Pero usted a través del tiempo que nosotros estemos cubriendo este tema sabe que nos puede llamar. Los números están en la pantalla. Si tiene alguna petición, alguna oración en especial o simple y sencillamente quiere dar su vida al Señor, los números están ahí a la disposición y nosotros habrá alguien que está aquí disponible para orar y para interceder. En este momento vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en todo. Señor, te damos gracias en esta hora, te pedimos, Padre Santo y Padre Bueno, que dirijas, Señor, nuestra vida en todo momento y que a través de tu palabra podamos entender aquello que era sombra, aquello que era, Señor, oh Dios, que no se podía entender a plenitud, pero que a través de la vida de Jesús nosotros pudimos aclarar nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y ver el cuidado que tú tuviste con el pueblo de Israel, pero a la misma vez, Señor, oh Dios, la consumación de ese plan maravilloso que hiciste a través del sacrificio de Jesús. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que no importa a cuál distancia estemos, Señor, oh Dios, de cualquier punto cardinal, de las personas que nos puedan estar viendo, para ti no hay distancia, Señor, oh Dios, tu alcance es universal, Señor, oh Dios, y estás a la disposición de todo aquel que quiera acercarse a ti. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, lo primero que queremos es mostrarle, esto es básicamente como un dibujo de dónde estaban los elementos en el tabernáculo cuando Dios le dijo a Moisés que estableciera esa morada. Era una morada en que Dios iba a través de su presencia a hacer visible a través de una columna de fuego o una columna de humo cuál era su presencia. Recordemos que el pueblo de Israel en un momento determinado, cuando ve que Dios le está hablando a Moisés, tiene miedo y le dice al mismo Moisés que fuera él el que, como quien dice, interviniera directamente con Dios, porque tuvo mucho temor. Así que Dios le va a mostrar a Moisés, le va a decir cuáles eran los elementos que tenía que tener ese lugar que se iba a constituir en morada. Porque tabernáculo en hebreo es mikdash y mikdash lo que significa es morada. Recordemos algo, ¿verdad? Y Dios, el Espíritu Santo, hace morada en nosotros y no es casualidad que uno de los nombres que estaba profetizado para Jesús, que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías capítulo 7, dice que su nombre iba a ser Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros, en otras palabras, Dios morando en nosotros. Así que ese nombre que se le va a dar a Jesús, más que un nombre que cualquier persona le podía poner un apellido, sí, realmente lo que era una acción.
lo que iba a hacer Jesús a través de su sacrificio en la cruz. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, cuando yo acepto ese sacrificio, entonces Cristo viene a morar en mi vida. Y ahí entra el Espíritu Santo a morar en nosotros. Vamos nosotros a ver, a través de estos elementos del tabernáculo, todos y cada uno de ellos apuntan hacia Jesús y apuntan también hacia la cruz. Aquí vamos a ver los 7 elementos que tenía el tabernáculo. El primer elemento que queremos consignar es el altar, el primer altar, que era cuando el sacerdote, en este caso yo voy a usar una figura como si fuera un sumo sacerdote, pero realmente el sacerdote se acercaba aquí a este altar, que era el altar del sacrificio, que era donde se presentaban todas y cada una de las ofrendas para poder acercarse a Dios. Ese era el primer altar que se podía encontrar el sacerdote. Luego el sacerdote se tenía que lavar, ¿verdad? Había un tipo de ritual donde se tenía que lavar las manos y también lavar los pies. Y nosotros hemos sido lavados a través de la sangre de Cristo. Eso puede sonar como contradictorio porque la sangre no lava, la sangre mancha. Pero lo maravilloso de lo que hace Jesús en la cruz del Calvario es que nos garantiza ese lavamiento, que nosotros no necesitamos ningún intermediario, ningún otro personaje que vaya a lavar ni las manos ni los pies, porque nosotros hemos sido lavados a través de su sangre y a través de la palabra. Dentro, aquí el tabernáculo eran 3 áreas. Primero estaba el lugar santísimo, estaba el lugar santo y estaban los atrios. Así como nosotros somos tridimensionales, espíritu, alma y cuerpo, el tabernáculo estaba dividido en 3 áreas. En estas 3 áreas, habían 2 de las áreas donde los sacerdotes podían acercarse. Pero solamente en esta área era que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, un hombre que una vez al año podía entrar a este lugar, que era el lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios. Y a través de las diferentes tradiciones y a través de lo que nos enseñan los libros, el Talmud y los libros judíos, dicen que ahí en este lugar era que el sumo sacerdote podía mencionar el nombre de Dios por lo menos 3 veces. Porque para los judíos el nombre de Dios era sumamente sagrado, que nadie más que los sumos sacerdotes eran los que podían mencionar. Y por eso uno de los mandamientos es que uno no puede tomar el nombre de Dios en vano. Bien, así que el tabernáculo era la morada y Dios hace morada en nosotros. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Entonces, otro de los utensilios, el altar de holocausto, el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban, estaba la mesa de los panes, estaba el candelabro o la menorá, estaba el altar de incienso y estaba el arca, que es este cajón de la parte de abajo, y la parte de arriba era el propiciatorio. En otras palabras, el tabernáculo tenía 7 utensilios y esos 7 utensilios hablan acerca de la plenitud de lo que Dios iba a hacer, porque se le ha adjudicado al número 7 plenitud. Es interesante que al igual que en el tabernáculo, los muebles estaban alineados en un orden, así en nuestra vida. Primero nosotros conocimos a Jesús. Vino a nosotros el conocimiento de que alguien murió en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros nos arrepentimos, tomamos nuestra vida y arrepentimiento significa volver para atrás, en otras palabras, o echar para atrás o darle un viraje de 180 grados a lo que era nuestra vida. Eso es arrepentimiento. Así que ese pecado fue consumado con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Después de eso viene el proceso del bautismo. Y aquí está cuando somos lavados, somos bautizados, ¿verdad? Y luego entonces empieza el conocimiento de yo conocer a Jesús como el pan de vida. Juan 6:35 dice, el mismo Jesús dice que Él es el pan de vida y que ya no tenemos nosotros que estar hambrientos
No necesitamos nada más porque Él es nuestro pan de vida. Pero también conocemos a Jesús como la luz. Juan 8:12, Él dice, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Si nosotros nos acercamos a Él, tenemos la luz de la vida. No vamos a andar en tinieblas, como dice el versículo. Y también estaba el altar de incienso, y el altar de incienso, cuando hablamos del altar de incienso, estamos hablando de esa especie que se llevaba a este altar para que ese fuera un olor fragante. La palabra del Señor nos dice que las oraciones de los santos son como ese incienso que sube delante de la presencia de Dios. Había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Había un velo que dividía uno del otro. Ese velo, conforme a como Dios le dijo a Moisés que tenía que hacerlo, eso era en hebreo se llama paroshet, era una cortina que estaba tejida, pero un tejido extremadamente fuerte. Dentro de ese tejido se tenía que hacer un diseño de 2 querubines. ¿Qué representaban esos 2 querubines? Esos 2 querubines representaban cuando Dios le dijo a aquella primera pareja en el huerto del Edén que habían perdido el acceso al árbol de la vida. Por eso Dios puso 2 querubines con 2 espadas incendiadas para que no pudieran acceder al árbol de la vida. Así que eso significaba, los querubines le tenían que representar al pueblo de Israel, a los sacerdotes y a todo el mundo, que había una separación, porque el hombre había hecho esa separación. No fue que Dios quiso separar, sino que el pecado del hombre separó el hombre de Dios. El hombre escogió desobedecer a Dios antes que acercarse a Dios. Ahora Dios va a poner esos querubines para que el hombre no sea pecador eterno. Porque el hombre ya había conocido lo que era pecado, y si tomaba del fruto del árbol de la vida, iba a representar o significar que ese pecado iba a ser eterno. Así que Dios pone esos querubines para que el hombre no pudiera acceder a ese árbol de la vida, y ellos cada vez que iban a ver esa cortina se tenían que acordar de que ellos habían hecho esa separación. No solamente los querubines estaban en esa cortina, sino que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, lo primero que iba a ver eran 2 querubines que estaban sobre el propiciatorio, que el propiciatorio era una lámina de oro que había sido esculpido, 2 querubines de oro, que con las alas cubrían el rostro, estaban postrados, porque representaba el postrarse, el humillarse ante Dios, porque Dios iba a ser morada, iba a vivir en aquel lugar. Y por lo tanto, cuando Dios está, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos toca hacer, lo único que nosotros podemos hacer es postrarnos ante su presencia. Así que Dios le había entonces advertido, le había dicho a Moisés cómo iban a hacer cada uno de estos elementos. Dios va a utilizar un hombre llamado Bezalel, otro hombre llamado Aholiab, que Dios les iba a dar espíritu de sabiduría para que cuando les tocara a ellos traducir en lo que Dios había puesto en sus mentes, con los elementos que Dios le había dicho que tenían que hacerlo, entonces ellos iban a tallar e iban a hacer todas estas cosas, y todas estas cosas las hacían a martillo. Allí no había molde, allí no había nada de esas cosas que nosotros conocemos ahora, simple y sencillamente que a martillo, pero Dios había prometido que les iba a dar esa sabiduría. Mire, hicieron esto de una forma extraordinaria. Así que ese propiciatorio era algo oro fuerte, macizo, pero debajo de esa placa de oro donde estaban aquellos 2 querubines que representaban la humillación ante la presencia de Dios, en aquel cajón que viene siendo lo que es el arca, estaban representados la provisión de Dios a través del maná, a través de la vara rebeldecida de Aarón y a través de las tablas de la ley. Así que allí aquello era un testimonio perpetuo de la provisión y de la gracia de Dios. Y usted me dice, hermana, pero está todo perfecto, ya nos enseñó lo que puede representar, pero ¿dónde está Jesús en todo esto? Primero, el tabernáculo solamente tenía una puerta.
Juan 10:9 nos dice que Él es la puerta. Y a través de esa puerta se iba a atravesar para llegar al final, y el final de todo era representar o llegar hasta donde estaba la presencia de Dios. En Hebreos 10:19 nos habla de que Jesús entró de una vez y por todas y que nosotros ahora tenemos acceso. El pueblo de Israel tenía que esperar una vez al año para que un sumo sacerdote pudiera entrar, ofrecer sacrificio, lavarse, presentar los panes, encender las lámparas, se encendían 2 veces al día. Los panes se cambiaban una vez a la semana, el incienso también 2 veces al día, pero una vez al año. O sea, el pueblo tenía que esperar una vez al año. El sumo sacerdote atravesar la cortina para llegar a ese lugar santísimo, para ver si a través del sacrificio del macho cabrío y de la sangre que iba a rociar sobre el propiciatorio, Dios iba a perdonar el pecado del pueblo. Así que aquel pueblo tenía que estar en la expectativa de qué iba a pasar con aquel sumo sacerdote. La palabra del Señor nos dice que Jesús fue conforme al orden de Melquisedec y que entró una vez y por todas al lugar santísimo, y no fue casualidad que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo, que era este mismo velo, se rasgó. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no ha podido levantar ningún templo y mucho menos presentar un velo, porque Cristo, al morir en la cruz del Calvario, ese velo fue rasgado, queriendo decir a todas luces que ya no hay separación, ya no hay necesidad de que un sumo sacerdote entre al lugar santísimo, porque Cristo de una vez llegó para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Y no solamente eso, sino para que usted y yo pudiésemos disfrutar de la misma presencia de Dios. Porque si el sumo sacerdote, cuando llegaba al lugar santísimo, era visitar o entender lo que era la misma presencia de Dios, ahora nosotros tenemos libre acceso, y a través del Espíritu Santo nos dice la palabra del Señor que nosotros nos vamos acercando a Dios. El tabernáculo, mire, el tabernáculo era como si, visto desde el cielo, como si fuera un sacrificio. ¿Y por qué decimos esto? Porque aquí esto viene siendo como un dibujo de lo que eran los elementos que se podían ver, como quien dice, en el piso. Tenemos que entender que esto estaba en pleno desierto, pero habían unas telas que cubrían toda esta, si podemos decir así, este mueble, que se levantaban 4 palos, y a su vez todo esto era a través de diferentes palos con argolla que se levantaban, y todo esto era movible. Y entonces habían 4 tipos de pieles que se tenían que poner encima, que vienen siendo como lo que sería el techo de esta morada. Lo primero era lino torcido, y habían unos colores específicos, que era azul, carmesí, rojo, era blanco y era dorado. Esos 4 colores hablan acerca de Jesús. Primero, azul, porque vino del cielo. Rojo, por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Color dorado, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el blanco, que nos habla acerca de la pureza y de la santidad, y que sin pecado vino a esta tierra para morir por usted y por mí. También había un tipo de piel que era el pelo de cabra. Había otro tipo de piel que era la piel que era teñida en rojo, y había también piel de tejón. Ahora nosotros vamos a ver a través de una gráfica que ustedes pueden tener acceso, vamos a ver cómo se vería el tabernáculo si lo hubiéramos visto un poco desde arriba. Ven, la parte de arriba, ya ustedes ven las diferentes telas que yo les estaba diciendo: tejón, la piel teñida de sangre de carnero, la de piel de cabra, y el lino torcido, que es la parte de arriba. Seguimos. Aquí nosotros estamos viendo que el tabernáculo, la tienda de reunión, fue diseñada por Dios. La próxima fue diseñada por Dios y revelada a Moisés.
se situaba en medio de las tribus de Israel. 3 tribus por lado acampaban alrededor del tabernáculo. En otras palabras, si eran 12 tribus, pues es fácil la matemática. Eran 3 tribus por cada lado. Y si eran 4 puntos cardenales, usted multiplica 3 por 4, le da a 12. Una pared hecha de cortinas separaba el tabernáculo del pueblo mismo, y dentro del arca se encontraba el altar de bronce, el lavatorio y el mikdash, que viene siendo los 2 recintos, que es el lugar santo y el lugar santísimo. La próxima. Miren qué cosa, aquí si pudiésemos nosotros haber vivido en aquel tiempo y poder haber entrado hasta donde podía llegar el sumo sacerdote, ahí ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Casi en alguna parte de la mitad de la gráfica, que está el sumo sacerdote frente a la cortina para llegar al lugar santísimo. La próxima. Y la presencia de Dios descansaba en el lugar santísimo, y el sumo sacerdote accedía a través del lugar santo. Primero pasaba por el altar de bronce y el lavatorio. Mire, ¿por qué Jesús tuvo que pasar por el proceso de el bautismo? Todo esto tenía que ver con el sacrificio de él, poder llevar todos los elementos que se llevaban para hacer el sacrificio perfecto. La palabra del Señor nos dice que Jesús es el cordero que fue presentado o que fue consumado desde antes de la fundación del mundo, que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Así que el lavatorio, si el sumo sacerdote se tenía que presentar, tenía que lavar las manos y los pies por el lavatorio, entonces ahora nosotros podemos entender por qué Jesús tuvo que pasar por el proceso del bautismo. Todo esto tenía que ver con el sacrificio. A través del sacrificio de Jesús nos aproximamos a Dios, ya que el altar y el lavatorio representan la limpieza por medio de la sangre y de la palabra. En el lugar santo estaba el candelabro, la menorá. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. También la mesa de los panes. Jesús se autoproclamó el pan de vida, y el altar de incienso, representando el olor fragante de su sacrificio en la cruz. Fíjense que la mirra, ¿verdad?, que era el elemento que se utilizaba para el incienso, todo eso, todo era machacado, todo era triturado. Y entonces nosotros tenemos que la noche antes de Jesús ir a la cruz, y el altar del incienso era el altar más cercano a, este era el altar del incienso, era el altar más cercano a la cortina. Y aquí, todo esto, para que esto tú pudieras sacar el olor, todo esto era machacado, todo esto era triturado. Y eso nos habla de ese proceso de, digamos, ese proceso tan tremendo que fue Juan 17, cuando Jesús está haciendo esa oración intercesora. Y dice en la palabra del Señor, los evangelios se encargaron de detallar cómo fueron esos momentos de intercesión de Jesús, y su sudor era como gotas de sangre. O sea, Jesús está ahí como si fuera ese incienso triturado, pero a la misma vez sacando ese olor fragante. ¿Por qué? Porque Jesús va al Getsemaní, y el Getsemaní significa prensa de aceite, y Jesús se le conocía como el Mesías, y el Mesías no era otra cosa que el ungido, y para que fuera ungido tenía que haber aceite, y para que hubiera aceite tenía que haber pasado por el proceso de quebrantamiento, de que esa aceituna fuera triturada, fuera machacada para poder sacar ese aceite. Mire qué tremendas relaciones. O sea, que el nombre de que le llamaban a Jesús el Mesías no era simple y sencillamente como un título. Lo que está diciendo a través de esa palabra del ungido significa que tiene aceite, pero para tener aceite tiene que haber pasado por ese proceso de quebrantamiento. Y por eso Isaías nos dice a nosotros que Jesús fue experimentado en quebranto. Interesante. Seguimos con la presentación. Y nos habla, ¿verdad? De aquí nosotros vemos esos cuadritos que ustedes ven ahí, vienen representando como los lugares o las casetas donde acampaban. Y ahí la Biblia nos detalla a nosotros
cuáles eran las tribus que iban a estar en el sur, las que iban a estar en el este, las que iban a estar en el oeste y las que iban a estar en el norte. Si el tabernáculo era una especie de rectángulo, cuando usted pone la misma cantidad de gente en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, y tiene un rectángulo, no le queda otra cosa que ver a una cruz que se iba a formar como parte de la distribución de aquellas 12 tribus de Israel. La próxima. Ahí nosotros tenemos el tabernáculo y siempre era un continuo del este al oeste. En otras palabras, Dios le establece al pueblo de Israel y le dice, cuando ustedes levanten este tabernáculo, lo van a poner siempre que el arca del pacto esté en el este. Y usted me dice, pero eso, ¿por qué tienen que ser tan rigurosos? ¿Por qué tiene que ser así? Mire, es que el sol sale del este al oeste. Lo otro que les voy a decir es interesante, que cuando nosotros vemos el trayecto de Jesús antes de llegar a la ciudad de Jerusalén, donde iba a entregar su vida como propiciación, como sacrificio, él vino del este al oeste, o del oeste al este. O sea, en otras palabras, baja de Betania y llega ¿a dónde? A Jerusalén. En otras palabras, él sabía que iba a ir ¿a dónde? A llegar al lugar donde Dios había establecido que iba a ofrecer su vida en la cruz del Calvario. Interesantísimo. La próxima. Los sacerdotes, el sumo sacerdote y su recorrido. Estas personas se preparaban durante mucho tiempo, la próxima, para presentarse. La palabra del Señor nos dice que Jesús es conforme al orden de Melquisedec. Y Melquisedec, si usted busca este personaje en la Biblia, es un personaje sumamente interesante que aparece para el tiempo de Abraham. Abraham le ofrece los diezmos y es una persona que nadie sabía, no tenía ni principio, no tenía ni fin. Es un personaje, ¿verdad? Que no tenemos muchos elementos como para decir de dónde salió. Lo único era que era un sacerdote, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Los nombres en la Biblia no aparecen porque sí, todo tiene un porqué. El nombre Melquisedec se divide Melqui de Melec, que significa rey en hebreo, y Sedec de Sadoc, que significa justicia. Así que ese nombre significa rey de justicia. ¿Qué otro rey de justicia nosotros conocemos que llena todas las expectativas sino Jesús? Y Melquisedec era rey de Salem. Salem de ahí viene la palabra Shalom, que significa paz. Así que él es rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo. Así que este Melquisedec era una figura, era una sombra de el que iba a cumplir con todos los requisitos para llamarse rey de justicia, rey de paz, porque estaba profetizado que su nombre sería Emanuel, pero también estaba profetizado que el principado iba a estar sobre sus hombros y que iba a ser consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y que lo dilatario de su imperio no tendría límites. En otras palabras, que nadie iba a poder decir hasta aquí llegaron, no, sino que mientras hayan personas que se acerquen a Jesús, que acepten a Cristo como su único y exclusivo Salvador, ese imperio y ese reino sigue creciendo, y la palabra del Señor nos dice que Él reinará y nosotros vamos a reinar juntamente con ellos, con Él, y vamos a reinar todos. Gloria al Señor por eso. Amén. Seguimos. Según el orden, mire, los levitas tenían 24 orden, y orden es conexión. Salmo 110, versículo 4 dice, Jehová dijo a mi Señor, a mi Adonai, tú eres sacerdote, tú eres Cohen, según el orden de Melquisedec. Está hablando acerca de Jesús. Salmo 110 habla de Jesús. Mateo 24, del 41 al 46, Jesús se identifica el Salmo 110 como mesiánico, y el hecho de que los fariseos no protestaran indican que en este aspecto estaban de acuerdo con él. Melquisedec aparece antes de la ley
y la obediencia no es asunto de la ley. Así que si alguien podía cumplir eso de Melquisedec, era Jesús. La próxima. Dios mismo nos constituyó a nosotros reyes y sacerdotes para gloria de Dios Padre. Éxodo 19 del 5 al 7 y Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6. Nos ha prometido que nosotros vamos a reinar con Él. El sacerdocio santo no nace en el pensamiento de un hombre, sino que viene del cielo, porque allá estaba el sumo sacerdote santo y eterno, Jesús, de la orden de Melquisedec. Así como Dios le dio el modelo del tabernáculo a Moisés, conforme a Hebreos 8:5, nosotros somos piedras vivas, al igual que Cristo, que nos dio vida. Al aceptar el llamado, también aceptamos este mandato: sed santificado, es decir, que alguien se va a encargar de santificarnos. Mire, habían unas leyes sumamente estrictas con relación a esto. Aquí no podía entrar cualquiera como Juana por su casa y entrar es que yo quiero ver cómo está la cosa allá adentro. No. Todo esto tenía un orden riguroso. Y no solamente esto acá adentro, sino que cuando se movía esto, cada uno de estos elementos, habían unas personas específicas a las cuales Dios le había dicho que eran los que iban a mover estos elementos. Estos elementos no se podían mover por cualquier persona, sino por esas tribus específicas y por esas familias específicas. Nos dice la palabra del Señor que en un momento determinado David quiso traer el arca, que viene siendo este utensilio, traer el arca y traerlo a la forma en que los filisteos transportaban las cosas, y era a través de un carro de bueyes. Y dice la palabra del Señor que Dios había establecido que solamente este instrumento, a través de 2 barras de madera, de 2 pedazos de madera que eran pasados por unos anillos, era que los sacerdotes eran los únicos que en el hombro iban a pasar iban a cargar ese pedazo de madera. Mire, para que ustedes tengan noción de esto. Eran 2 maderas que se pasaban por estos anillos, y los sacerdotes cargaban este mueble y le ponían una cortina, porque eso representaba la misma presencia de Dios. Ustedes conocen la historia, saben qué pasó con aquel hombre que trató de poner la mano cuando vio que aquel carruaje empezó a moverse. Dice la Biblia que aquel hombre murió. Y David tuvo que aprender de la forma menos correcta de lo que Dios ya había establecido. Y entonces en la próxima vez entonces lo trajo de la forma correcta. ¿Por qué 2 pedazos de madera? ¿Por qué tenían que los sacerdotes cargar estos 2 pedazos de madera? Sombra de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. El sumo sacerdote de todas las edades, Cristo, iba a llevar 2 pedazos de madera que iban a estar cruzados. Era la cruz del Calvario, porque ya nos había establecido el profeta Isaías, específicamente en el capítulo número 9, que aquel príncipe iba a llevar sobre sus hombros, que iba a llevar, Jesús iba a llevar su reinado sobre sus hombros. Así que, ¿qué iba a llevar? Si esto representaba la misma presencia de Dios, ahora Jesús iba a llevar sobre sus hombros. ¿Cuál era la consumación del plan de Dios? Y la consumación del plan de Dios era que el hombre fuera salvado del pecado. Y si eso representaba morir en la cruz, Jesús aceptó el desafío y el mandato. Y como nos dice Isaías capítulo 6, que muchas veces lo utilizamos para misiones, cuando se preguntó, ¿quién irá por nosotros? Respondió, heme aquí, envíame a mí. Jesús entonces estaba llevando el principado sobre sus hombros. En otras palabras, aquello que para el mundo era maldición, ser colgado en el madero, Jesús lo estaba viendo como la forma en que el Padre había establecido que se tenía que cumplir con el sacrificio perfecto, de llevarlo hasta la consumación, de que a través de ese sacrificio nosotros podíamos tener acceso a la presencia de Dios
y que no íbamos a necesitar más ninguno de estos elementos que se utilizaban en la antigüedad, porque ahora nosotros tenemos acceso al Padre. Gloria al Señor por eso. La próxima. Jesús, según el orden de Melquisedec, en Hebreos 7, del 24 al 28, dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no se mueve, por lo que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes en los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Mire, el sumo sacerdote tenía en el pecho un instrumento que era el pectoral. El pectoral era una placa que tenía 12 piedras, y esas 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel. Y tenía también sobre sus hombros, el sumo sacerdote tenía 2 piedras negras de ónice, y en esas piedras negras que estaban sobre sus hombros tenían los 12 nombres de las tribus de Israel. Jesús no solamente iba a llevar sobre sus hombros el pecado del pueblo de Israel, iba a llevar sobre sus hombros el pecado del mundo entero, y nos iba a tener siempre en su corazón, porque no solamente en el Getsemaní él oró por aquellos que estaban delante de él, sino que también lo incluyó usted y me incluyó a mí, porque él habla acerca de los que iban a venir a causa del testimonio de ellos. Seguimos. Ahí está la vestimenta sacerdotal, que era en lino fino. Apocalipsis 19:8 dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Si esa vestimenta sacerdotal estaba destinada solamente a los sacerdotes de la antigüedad, ahora Jesús nos invita a nosotros como iglesia que nos vistamos, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. La próxima. Mire qué privilegio tan espectacular es. Próxima. Ahí está el pectoral, lo que les hablaba ahorita. El atuendo del sumo sacerdote tenía un éfod, que viene siendo ese vestido azul que usted ve a su mano izquierda, con campanas de granada. Las granadas tienen 612 semillitas, que son las 612 leyes, y los nudos en el borde, según Éxodo 28:33. La próxima. El pectoral es lo que llevaba el sacerdote para recordar que las 12 tribus de Israel estaban en el corazón de Dios y del sumo sacerdote. Les dije ahorita que en el caso de Jesús, en su corazón no solamente estaba su pueblo, sino también estaba todo el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La próxima. Ahí estaba el pectoral, las 12 piedras, que conforme a Éxodo 28, cada una de esas piedras representaba las 12 tribus de Israel. Sabe que en Apocalipsis nos dice a nosotros que Jesús nos va a dar una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Gloria al Señor. Así que ya no necesitamos ningún pectoral, no tenemos que llevar ninguna piedra, porque la piedra nos la va a dar el mismo Jesús. La próxima. Ahí está como el sumo sacerdote tenía que ponerse ese pectoral. Podemos irnos a la próxima. Ahí está también los colores. El azul claro, que representa la divinidad de Jesús. El carmesí, que es como el rojo, que es la sangre del sacrificio. El púrpura, no fue casualidad que a Jesús le pusieran una capa de púrpura, ¿verdad? Y lo hicieron para ridiculizarlo. Pero esto era el color que utilizaba la realeza, y Dios había prometido a la casa de David que iba a levantar a un descendiente real, que iba a tener un reinado por siempre. Y el oro, que representa que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos 4 colores siempre iban a estar en el tabernáculo. La próxima. Aquí está lo que llevaba el sumo sacerdote como unas hombreras. Eso eran piedras de ónices,
que iban a estar sobre los hombros, conforme a Éxodo 28 del 9 al 10, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Y Deuteronomio 33:12 dice: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Pero también lo que nos dice a nosotros Isaías, que dice que el principado sobre su hombro. Por lo tanto, importante era que aquel sumo sacerdote tenía en su responsabilidad tener sobre sus hombros la carga de llevar las 12 tribus de Israel. En el caso de Jesús, Jesús no se limitó a llevar las 12 tribus de Israel. Jesús estaba llevando el pecado del mundo entero sobre sus hombros. Aleluya, gloria al Señor. La próxima. Las vestimentas sacerdotales se componían de esos diferentes colores. Usted tiene una muestra de lo que era el tipo, como era el azul claro, la púrpura, el carmesí, y cómo entonces entretejían y tenían que hacer una tela que pudiera fusionar o pudiera unir esos 4 colores. Siempre tenían que estar esos 4 colores. Esos 4 colores, como les dije anteriormente, hablan de Jesús. La próxima. El sumo sacerdote tenía una corona, que es la mitra sacerdotal, conforme a Éxodo 28:36. Era una lámina de oro, y en esa lámina de oro decía Kalosh Yahweh, que es santidad a Jehová. Jesús recibe una corona no de oro, sino una corona de espina, para que nosotros tengamos el derecho de tener la corona de oro, que es la corona de la vida. Mire qué cosa tan espectacular esta. O sea, él entonces tiene la corona de espina para que nosotros tengamos la corona de la vida. Él muere para que nosotros tengamos vida. Él es sacrificado para que tú y yo pudiésemos ser sanados. Así que parece una ironía, pero así fue. Así es. Gloria al Señor, porque Él aceptó el sacrificio. El orden de ubicación: en el atrio estaba el altar del holocausto y el lavacro. En el lugar santo la menorá, la mesa de los panes y el altar de incienso. Y en el lugar santísimo el arca del pacto. A la próxima. Y entonces, dentro del atrio, que estaba el altar del holocausto y el lavacro, podemos irnos a la próxima. Ustedes van a ver qué entonces pasaba con el altar del holocausto. Se presentaban todas las ofrendas individuales por los pecados. Se quemaban esas ofrendas y la madera que representaba el pecado, porque era el elemento que se ponía entre la tierra y el cielo. Es por esa razón que Jesús tuvo que morir sobre el madero. Miren qué cosa. En el huerto del Edén, a través de un árbol, es que el hombre, porque el árbol de la ciencia del bien y el mal fue que trajo la caída del hombre. Ahora Dios va a utilizar otro árbol, pero otro árbol que en algún momento determinado hicieron 2 pedazos de madera y los unieron para que se hiciera una cruz. Entonces, uno por un lado trajo perdición, pero ahora iba a traer la salvación, porque en él iba a estar colgado Jesús en la cruz del Calvario. Si la madera representaba pecado, porque era el elemento que se ponía entre el sacrificio, y eso era lo que se consumía, la madera era lo que consumía y se convertía en carbón, para que a su vez pudiera aquel animalito que se ofrecía para presentarse como una ofrenda delante de Dios, para que Dios recibiera esa ofrenda. Como ahorita dijimos, todo esto era sombra. Hasta que no apareciera la ofrenda real, la ofrenda mayor, Cristo, el pueblo de Israel estaba limitado a hacer todo este ritual, porque así Dios mismo lo había establecido. Pero todo esto era sombra de lo que iba a venir. La próxima. En el lavacro interesante, que estaba hecho con los espejos de las mujeres. La próxima. Era el lugar donde los sacerdotes
se tenían que presentar y se lavaban sus manos, lavaban también sus pies y representaban ese momento de purificación antes de entrar al próximo lugar, la próxima. Ahí entonces es que si la palabra del Señor nos dice que ese lavacro era de bronce, que surge de la alineación de cobre con plomo y la procedencia de estos metales venían de los espejos de mano de las mujeres, es cuando entonces nosotros era el elemento de que las mujeres iban a dejar a un lado la vanidad para entregar ese elemento a Dios para que pudieran hacer aquel lavacro interesante, que era un acto de ofrenda, porque todos los elementos, hermanos, todos los elementos del tabernáculo vinieron como consecuencia de un acto de ofrenda del pueblo de Israel. Cuando Moisés hizo el llamado para que el pueblo ofrendara los elementos para hacer el tabernáculo, tuvo Moisés que decirle en un momento determinado, ya. O sea, el pueblo estuvo en la disposición de ofrecer un corazón desprendido. Qué bueno. La próxima. En el lugar santo estaba la mesa de los panes, el candelabro y el altar de incienso. Ahí está cómo se vería el lugar santo, la menorá, la mesa y el altar de incienso, ¿verdad? Lo que usted tiene a su mano derecha. Próxima. Entonces, estaba el lugar santísimo, estaba el lugar santo, la presencia de Dios descansaba en el lugar santísimo y el sumo sacerdote accedía a través del lugar santo. Tenía que pasar por el lugar santo, o sea, tenía que entrar por el atrio, el lugar santo, y llegar hasta el lugar santísimo. Asimismo, Jesús tuvo que pasar el Getsemaní. Primero fue bautizado, tuvo que pasar por el Getsemaní y después de llegar entonces al Gólgota. Y si en el tabernáculo habían 3 áreas, que era el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, eran 3 áreas, no es casualidad que en el Gólgota entonces se levantaran allí 3 cruces, pero una de esas cruces representaba el lugar santísimo, Cristo a través del sacrificio. Dios escogió a 2 hombres, Bezalel y Aholiab, para diseñar los utensilios del tabernáculo. La próxima. Ahí está la mesa de los panes, eso es una recreación de cómo ha sido. Recordemos una cosa, actualmente el pueblo de Israel no tiene ni tabernáculo ni templo, todo esto fue destruido. Existe un instituto que se llama el Instituto del Templo, donde ellos han recreado todas las cosas que estaban dentro del templo y ellos están en la expectativa de que aparezca el Mesías para ellos volver a levantar lo que sería el tercer templo. Entonces, esta mesa de los 12 panes sin levadura, tenían que ser sin levadura. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No es casualidad que Jesús menciona o de alguna forma se relaciona con todos y cada uno de los elementos del templo. En otras palabras, esos elementos estaban allí porque tenían una función que realizar. Y la función que tenían que realizar eran símbolos de lo que iba a ser la consumación de esos elementos que iba a ser Jesús. Así que ya vimos que Jesús dijo que Él era el pan de vida. Por eso estaban los panes de la mesa de los panes dentro del tabernáculo. Pero también estaba la menorá, el candelabro. Vamos a ver qué nos dice con relación al candelabro. Jesús dijo que era la luz del mundo. La próxima. Ahí ya tenemos la menorá. El candelabro medía 5 pies, conforme a Éxodo 25 y a Números 8. Tenía 7 brazos, que conforme a Apocalipsis son los 7 espíritus de Dios, y luz permanente. Si hay algo que no se podía apagar era la luz del candelabro. Y esas luces se conseguían a través de aceite de oliva que tenía que presentarse. También lo mismo pasaba con el aceite de la unción. Dios daba las especificaciones de cómo era que se iba a encender aquella luz. Y aquella luz tenía que ser permanente. No podía quedarse un solo día sin que esa luz pudiera refulgir, pudiera alumbrar en aquel tabernáculo.
Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya nosotros no necesitamos ningún menorá, no necesitamos ninguna lámpara. Cristo alumbró nuestras vidas y nos ilumina. Gloria al Señor por eso, gloria a Dios. La próxima, nos quedaría el altar de incienso, ¿verdad? Dentro de las áreas del lugar santo, y el altar de incienso, conforme a Éxodo 30, del 1 al 10, a diferencia del altar del holocausto, este altar de incienso tiene una cubierta en oro parecido a una corona. El altar del holocausto era de madera de acacia, pero estaba cubierto en oro, también de madera de acacia, pero cubierto en oro. Después que Jesús ofreció el sacrificio en la cruz, dice el escritor de Efesios, Pablo, que él está sentado a la diestra del Padre y Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En Filipenses 2 dice que él dejó todo lo que representaba lo celestial y vino a esta tierra y se humilló y se hizo obediente. Se hizo obediente que llegó al extremo de que aún debajo de los ángeles se hace obediente y muere en la cruz. Y a causa de eso, la palabra del Señor, Pablo nos dice, pero Dios, el Padre, le da un nombre que es sobre todo nombre. Y nos dice también Pablo que ante ese nombre se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Así que aquel que dejó su trono para bajar, hacerse, doblegarse, hacerse humillarse y llevar el sacrificio hasta las últimas consecuencias, esa acción lo lleva a subir. Y contrario al enemigo, que el enemigo estaba abajo y se quiso levantar, siendo un querubín quiso levantarse. Y si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, perdónenme que yo siempre de alguna forma u otra tenga que llegar ahí, me encanta la escatología, nosotros vemos cómo esa degradación va ya siendo establecida. Y en el libro de Apocalipsis nosotros vemos cómo el enemigo va a ir bajando hasta su destino, que es el lago de fuego y azufre. Pero ese no es el destino que Dios tiene para con nosotros, es solamente para Él. Usted y yo estamos llamados para ser salvos a través de Cristo y disfrutar de la Jerusalén celestial, las calles de oro y el mar de cristal, y vivir juntamente con Él. Gloria al Señor. La próxima. En el lugar santísimo, entonces, encontramos ese instrumento que era el más sagrado, que es el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios. Era de madera de acacia. La madera de acacia no le daba polilla, era una madera liviana, estaba cubierta en oro, tenía un propiciatorio. El propiciatorio es la tapa de oro de arriba, que tenía 2 querubines, donde se ofrecía la sangre del macho cabrío el día de la expiación, que es la 6ª fiesta que Dios le dice al pueblo de Israel que tenía que celebrar. Lugar donde el sumo sacerdote mencionaba el nombre de Dios por lo menos en 10 ocasiones. Y ahí entonces el sumo sacerdote entraba, ofrecía sacrificio y tenía que esperar hasta que Dios recibiera ese sacrificio para poder entonces moverse y salir y que el pueblo pudiera respirar y pudiera ver qué bueno que Dios perdonó nuestros pecados. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y dijo, consumado es la misma palabra que decía el sumo sacerdote cuando terminaba de ofrecer el sacrificio. En griego, tetelestai, que significa hecho está, consumado es. No hay nada más que hacer. Solamente descansar y ver que Dios recibiera ese sacrificio. Cuando Jesús dice esa palabra, que es la 6ª palabra de Jesús, luego de esa 6ª palabra de Jesús, la próxima que Jesús dice es, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, ya todo está hecho. Y así como habían 7 elementos en el tabernáculo, fueron 7 las palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Jesús dijo que Él era el pan, Jesús dijo que Él era la luz, Jesús nos enseñó a orar, que es el altar de incienso,
Jesús nos dice que nosotros estamos santificados a través de la palabra, hemos sido purificados, ya no necesitamos de ningún lavacro, no necesitamos de ninguna agua porque hemos sido lavados a través de su sangre preciosa. Qué maravillosa relación hay en todos estos elementos que nos hablan acerca de Jesús. Todo esto ya estaba establecido desde el tiempo de Moisés. Y nosotros a través de la Escritura podemos ver el cumplimiento de eso que vio Moisés, pero ahora nosotros vemos la consumación a través de la vida de Jesús. Así que recordemos, Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él fue ese sacrificio que llegó hasta la consumación para que usted y yo podamos tener acceso, que ya no hay una cortina que nos va a dividir, que nosotros tengamos que esperar una vez al año para que un sumo sacerdote vaya e interceda por nosotros, sino que usted y yo podemos y tenemos acceso al Padre a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si usted tiene alguna petición, tiene alguna oración, hoy más que nunca, Dios nos recuerda a través de este estudio que a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue para salvarnos, pero también para que su presencia esté en nosotros. Y ya nosotros no necesitamos un lugar que haya que mover y haya que traer a los de Coat, a los de Merari, a las diferentes familias que eran los que transportaban todos aquellos elementos, sino que ahora Cristo habita en nosotros a través del Espíritu Santo y nosotros tenemos acceso al Padre a través de la oración. Ahí están los números que usted nos puede llamar. Le agradecemos al Señor en esta hora por su misericordia, por su gracia. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has permitido de estar ante tu presencia, Señor, reconociendo tu autoridad, reconociendo tu soberanía y reconociendo ese propósito que tienes para salvar al pecador. Te pedimos que si hay alguna vida, Señor, oh Dios, que no te conoce, que a través de estas palabras, Señor, sea alcanzado para que se dé cuenta de que todo esto era sombra de lo que ya Dios había establecido y que a través tuyo fue el cumplimiento de todo esto, Señor. Que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los cielos en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente una puerta. Tú dijiste que eres la puerta, que eres el camino, que eres la verdad y que eres la vida y que nadie va al Padre si no es a través de ti, Señor. Así como el sacerdote tenía solamente una puerta para llegar al lugar santísimo, así nosotros tenemos esa única puerta, Cristo, tú, Señor, oh Dios, que estás a la disposición para que nosotros podamos acercarnos al Padre, Señor. Glorifícate de una forma grande y especial y contesta cada petición conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y agradecemos su sintonía y recuerde que estamos aquí en el Templo Pentecostal de las Asambleas de Dios en Atotejas, Bayamón, iglesia que pastorea el reverendo Elías Torres. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por su sintonía. Dios les bendiga.